Bienvenidos a un nuevo Border Urgente. Hoy nos vamos a meter de lleno en la economía. Ayer el presidente Milei dejó muchísimos títulos, habló durante 4 horas en Neura con Fantino, también tuvo otros reportajes, creo que con Luis Majul, y hay mucha tela para cortar y para comprender qué es lo que cambió a partir del lunes cuando se levantó oficialmente el cepo. Estamos con María Castiglione Cotter, ella es licenciada en Economía y es una de las directoras de CIT en Asesores Económicos, y con ella vamos a darnos el lujo de un poquito barrer la actualidad económica, que es un montón, ¿no? Es un montón. ¿Cómo Es un andás? montón, bien, muy Me bien. encanta estar acá. Es la primera Muchísimas vez, así gracias. que Para mí también es un lujo tenerte y te agradezco la buena onda, la verdad, desde que llegaste. Bueno, primero, ayer el presidente del Tesoro de Estados... No, perdón. secretario del Tesoro. Secretario del Tesoro de Estados Unidos. Primero, ¿cuál es la importancia que tiene que haya llegado a la Argentina, que haya estado reunido con el presidente, el director del Tesoro de Estados Unidos? Bueno, es una persona importantísima en el gobierno de Trump, de la economía más grande de Estados Unidos, la que hoy está generando una revolución que no sabemos todavía dónde va a terminar con la guerra de tarifas, con lo cual imagínate la demanda que tiene, porque hay ya más de 70 países que quieren negociar con Estados Unidos, a ver cómo hacen para evitar esta suba de aranceles que anunció al mundo entero. Ahora, es muy increíble, y lo decía ayer, ahora vamos a poner el corte de Milei diciendo esto de que era un día histórico. Es muy increíble que en el momento en el que Scott Benson era una de las personas más buscadas del mundo, se haya tomado un avión y se haya venido a Argentina. Claro, eso ya de por sí es muy fuerte, es una señal muy fuerte de apoyo. Y dijo, queremos que Argentina, habría que mirar el comunicado, la palabra exacta, pero sea un socio preferencial de Estados Unidos. O sea, claramente hay un mensaje de apoyo que no es menor, que tiene que ver obviamente con las políticas económicas, pero también con la mirada estratégica o la alianza estratégica de Argentina con los países de Occidente, en un mundo que ahora está bastante convulsionado, ¿no? Y donde el presidente Trump está haciendo de ese aspecto algo relevante. Creo que es muy importante todavía, no es que va a haber un apoyo en plata, en fondos, como se debatía, pero sí donde le está dando importancia. Y uno, lo que dijo el hijo de Trump, que está negociando también, dijo, vengan a la fila, los primeros serán los primeros que van a tener los mejores resultados, ¿no? En esta Bueno, y cola. así vendió el gobierno un poco la visita de Milei. La visita, fue Milei a recibir un premio, pero fuimos los primeros en, por lo menos, intentar sentarnos en la mesa en ese viaje que fue también criticado por algunos por la foto, la no foto. Tal cual. No, pero lo de ayer fue muy importante porque además anunciaron esto, ¿no? Están negociando los puntos en los cuales Estados Unidos le había dicho, bueno, esto tenés que cambiar, mejorar para que Argentina evite ese 10% de arancel, ¿no? Entonces, cuanto más rápida sea la gestión, obviamente este viaje es un apoyo porque además se reunió no solo con ellos, sino con el Ministerio de Economía primero, con Caputo y el equipo, y también con empresarios en el marco de la AmCham, ¿no? Es importante también esto porque obviamente recoge un optimismo que viene de antes, incluso de antes de que ganara Trump. El año pasado, el propio embajador Mark Stanley estaba súper entusiasmado con Milei, siendo demócrata, con los cambios de política económica y con la alianza estratégica, y ya estaba haciendo un trabajo que hizo durante el año pasado, y yo tuve el honor de estar en dos comidas a las que me convocaron como economista para hablar, por ejemplo, Marco Rubio, en primer lugar, que vino a la Argentina a entender, interiorizarse y a tomar conciencia de los cambios que había en Argentina, y luego con un equipo, entre ellos Elvira Salazar, que fueron 2 personas que tuvieron también la semana pasada gestos muy importantes, sobre todo Elvira Salazar, que planteaba que el Fondo Monetario le tenía que hacer un adelanto mucho mayor que del que se había dicho, que era 40%, y fue lo que efectivamente pasó. Así que no fueron cosas aisladas. Yo te diría que son todos temas que marcan la cercanía de Estados Unidos con Argentina en este momento, que es, te diría, muy relevante, ¿no? Vamos a ir con el segundo corte, porque del primero ya estuvimos refiriéndonos, que es cuánto finalmente, cuánto llega a la Argentina en fondos de organismos internacionales de crédito. En mayo ya vas a tener en las reservas del Banco Central 20.000 millones de dólares. Y si el campo te liquide, te sigue entrando guita, o sea, puedes pensar que para fin de año, ¿cuánto puedes llegar a tener? No sé, digo, ni me preocupo. Ahora tengo tipo de cambio flexible, no me importa acumular reservas.
La guita que te dieron, ¿para qué es? ¿Para capitalizar al Banco Central? Para capitalizar el Banco Central. ¿Cuánto, Básicamente, cuánto nos dieron? Quiero saber mira, exacto. es así, el programa es así. Hay 20.000 millones de dólares del fondo, hay 12.000 millones de dólares del Banco Mundial, ¿12.000 el Banco sí, Mundial? hay 10.000 millones de dólares del BID, ahí ya tenés 42.000 millones de dólares. Hay 2.000 millones de dólares que es un repo que hace el Banco Central, con lo cual estás en 44. Y además tenés que sumarle que China nos refinanció el swap. Estamos en 49.000 millones de dólares. O sea, cerca de 50.000 millones de dólares fue el paquete. ¿Vos me estás cargando? ¿Adentro del Banco Central? Eso a lo largo de todo el programa. Pero digamos, para el mes de mayo ya vas a tener en las reservas del Banco Central 20.000 millones de dólares. Y si el campo te liquide, te sigue entrando guita, o sea, puedes pensar que para fin de año, ¿cuánto puedes llegar a tener? No sé, digo, ni me preocupo. Ahora tengo tipo de cambio flexible, no me importa acumular reservas. La guita Bien, entonces, por un lado, fortalece las reservas, pero por otro lado dice 2 veces el presidente, no me importan las reservas porque tengo un tipo de cambio flexible. Contanos qué significa Dale, eso. dos cosas. Lo primero que planteó Milei es los fondos totales que BID y Banco Mundial anunciaron casi a la misma vez que se anunció la salida del cepo. De hecho, creo que la cadena nacional esperó los comunicados oficiales de BID y Banco Mundial, lo cual me parece bien para que sea algo formal, junto con el acuerdo formal del Fondo Monetario y lo que se llama la carta de intención, que es todo el detalle del programa. Y lo que él plantea efectivamente es así, o sea, inmediatamente, hoy ya está entrando los primeros 12.000 millones del Fondo Monetario de libre disponibilidad, junto con otros 3.000 de BID y Banco Mundial, que llegan ahora, ya, hoy, seguramente veremos hoy o mañana en el Banco Central, que todos esos lo que va a hacer el Tesoro es ir al Banco Central con los dólares y retirar, o sea, devolver, capturar, recomprar las letras intransferibles, que eran esos bonos que no tienen valor de mercado, que el kirchnerismo le había puesto Cristina y Alberto Fernández, pues fueron esos dos momentos, una manera terrible. Lo esquilmaron al Banco Central, sacándole, como tenían déficit fiscal, no solo le pedían pesos para pagar jubilaciones, el gasto corriente, intereses, sino también dólares cuando vencían deuda, porque, Claro. porque nadie nos quería prestar, claramente, un riesgo país altísimo. Entonces, se le iban sacando dólares, reservas líquidas, y se le colocaban a esas letras. Parte de eso es lo que explica por qué nadie quería un peso en la economía. No solo porque sobraban y se emitían permanentemente más pesos de lo que queríamos, y una parte se retiraba, pero cada vez más se tenía que ir retirando en esas famosas LELIQ que pagaban intereses. Entonces era una bola que al principio no se prestaba atención, pero cuando era algo permanente te generaba no te permitía bajar la expectativa de inflación. Está bien, pero todas esas Entonces, letras, son los pasivos. todos esos pasivos del Banco Central, Eso ya se arreglaron. ¿se arreglaron? Eso ya se arregló a lo largo del tiempo. Lo primero que se arregló fue el nuevo chorro. O sea, ¿cuál es el chorro? Que es los flujos, el déficit fiscal. Ese fue el gran cambio respecto a cualquier programa de estabilización que tuvo Argentina a lo largo de su historia, larga historia de alta inflación, salvo la convertibilidad, nuestra historia de los últimos 80 años desde alta inflación, y siempre fracasó por ahí, porque Ahora, te hago no una se cerraba el grifo fiscal, se gastaba más de lo que se recaudaba. Hay muchos que pronostican, que me gustaría que me cuentes un poquito si esto es tan así, que sube el dólar, aunque sea poco, que se estabilice en 1.200 después de la apertura del cepo, instantáneamente eso va a correr a subida de inflación, que no va a ir a la baja, sino que va a ir a la alza la inflación. ¿Qué pasa en otros países del mundo que no tienen cepo y que tampoco les sube la inflación como a nosotros? O sea, ¿una cosa es correlativa con la otra o no? A ver, en realidad el dólar o las divisas son un precio más de la economía. Y en realidad la inflación, o lo que valen las cosas en relación a tu moneda, tiene que ver con lo que vos haces con tu moneda. Es decir, con esto que hablábamos antes, con la oferta y la demanda de dinero. O sea, vos tenés que tener en cuenta, y lo que hacen hoy los bancos centrales de todo el mundo, nuestros vecinos lo han aprendido, algunos al principio como Chile, a principios de los 90, otros más al final o en la década de los 2000, pero todos lo han logrado, tienen inflaciones bajas y estables. El Banco Central tiene que tener en cuenta cómo está funcionando la economía para ver cuánto va a necesitar de dinero la gente para sus transacciones. ¿Sí? Algunos para ahorrar, porque si vos tenés una moneda estable, ahorrás en tu propia moneda, acá todavía no estaría pasando. Y en base a eso ve cuánto, tomando distintas decisiones de lo que se llama política monetaria, cuántos pesos van a haber en la economía, cuánto dinero va a haber en la economía para que eso ocurra. Para que justamente no haya más dinero de lo que la gente quiere, porque si hay más dinero de lo que la gente quiere, corre a comprar bienes y servicios o demanda divisas y eso desvaloriza
la moneda. Cuando eso es permanente, son procesos que se llaman inflacionarios o de alta inflación. Primero vamos a ver ¿Sí? cómo se está moviendo el dólar y ahora vamos a seguir contando si hay una relación directa entre Tal cual. cómo se mueve el dólar y los precios Bueno, reales de en la Argentina, economía. Ahora, sí. porque no entiendo bien ¿por qué hay tanto lío con qué cantidad de dólares hay si debería estar simplificado? Bueno, el dólar tarjeta es el que es el oficial con el impuesto del 30% que no se le quitó. O sea, si Con vos lo comprás cual- en el exterior, sigue igual. Con lo cual, no, podés evitarlo como antes lo hacías con el MEP, ahora lo haces con el oficial, pagando una vez que cierra la tarjeta y antes de que venza, la parte de dólares con dólares. Perfecto. Y si no tenés dólares, en tu caja de ahorro, compras dólares con el dólar oficial, pasás a dólar y pagas con dólar y te evitas el impuesto, te sale el dólar que se llama ahora el único dólar, el dólar oficial. Pero Está en 1.230. en 1.230 por ahora. Este es una buena flotación, porque la máxima posibilidad era 1.400. Exacto. Y Está la mínima en es el 1.000. medio. Y esto que son las primeras operaciones, hay que esperar a ver dónde se estabiliza, Por cómo eso viene la ayer Milei demanda. también decía que creía que íbamos a tener un dólar a menos de 1.000. Bueno, eso si querés lo podemos charlar. Los Sí. pronósticos todavía es muy prematuro. Prematuro. Y el blue es el dólar informal, o sea, Sí. los que vas con el billete, el dólar billete, ¿no? El que ya no conviene casi. Y ahora está más alto, pero bueno, los que están en la informalidad no pueden Claro. depositar y tienen que ir al blue. Eso siempre ha existido. Obviamente es mucho más marginal cuando vos tenés una economía sin cepo. Y ¿Por acá qué el dólar Netflix sale 1.857? esto son por las retenciones y los impuestos, pero Ah. te diría, es algo muy puntual de algunos productos. No tenía claro que era tan alto, pero tiene que ver con los impuestos que se le cobran, no Claro. con otra cosa. O sea, Lo mismo que el dólar tarjeta, que ya dijimos que conviene liquidarlo en dólar contra dólar. si eso hacemos ya conversión. venía conviniendo hace tiempo, Sí. cuando se sacó el impuesto país y se achicó, pero que igual quedó el 30%, con lo cual te convenía, a menos que la brecha fuera más del 30% en su momento, te convenía comprar dólar MEP, que se había facilitado. Ya los bancos en home banking podías comprar dólar Pero MEP. dólar MEP, o sea, la única manera de comprar dólares en un banco, por ejemplo, $1.000, es a través del dólar MEP y no yendo con la plata en persona. No, a ver, Eso no se autoriza. El dólar MEP era los dólares financieros que teníamos hasta ahora y sigue existiendo, que es contra compra-venta de bonos, ¿no? Que lo hace el banco ya, pero vos tenías la plata al día siguiente, ahora la vas a tener más rápido. Pero ahora, a partir de que no hay cepo, podés comprar dólar oficial desde tu caja de ahorro, los dólares que quieras, siempre que obviamente sean plata registrada, que es la que vos tenés en tu cuenta. Yo ayer No hay mismo límite. escuché el martes que seguían las restricciones, como No. que había un poco de dudas en los bancos y que... No, y de hecho yo ya en mi aplicación lo podía hacer en mi banco. Se podía, tenías el dólar MEP y el dólar oficial, podías comprar sin problemas. ¿Cuál es el límite? Que vos tengas tu plata declarada y que el banco te acepte tu depósito o si vos te acreditaron plata. Todo el circuito formal. Lo que antes podías comprar dólar MEP, ahora podés comprar dólar oficial sin límites. Es ¿Qué impresionante discusión? como algo tan sencillo nos parece Sí. Disneylandia, no sé, Sí, más sí, allá sí. de que no todo el mundo está preocupado por comprar dólares porque no, les sobra, ¿no? No, pero obviamente que es otra cosa, es ser más normal. Sí. Ahora, la discusión que se generó, el ruido era con esos $100, pero que son dólares en efectivo, es decir, con los pesos en efectivo no puedes comprar más que $100. Eso existió siempre. O sea, es un tema de lavado de dinero, de blanqueo de la economía. Es decir, el banco no puede aceptar billetes que no sabe de dónde vienen. Claro. Porque además aquellos que no pueden traer más allá de los que hacen cosas ilícitas, el banco no puede, por una cuestión de normativa del Banco Central, justamente para evitar lavado, evitar narcotráfico, no puede recibir efectivo de esa magnitud. Tampoco te deja comprar dólares, obviamente. Claro. Te dice, deposítalos en tu caja de ahorro y una vez que los tenés, no podés comprar desde tu celular. Estábamos hablando recién si hay una relación directa o debe haber, porque viste que siempre se dice, aumenta el dólar, se traslada Sí. el precio, aumenta el dólar, o sea, es como... No terminé de contarte por qué pasa ¿Por qué? eso. ¿Por qué en Claro. Argentina pasa eso? Como te decía, es un precio más de la economía. ¿Cuál es el problema en Argentina? Como siempre, en nuestro pasado, lo que pasaba era que el gobierno tenía déficit fiscal y habitualmente, salvo cuando estaban en periodos, o pasó en la época de Macri los primeros 2 años, tenía financiamiento para ese déficit en el mercado de capitales, en la deuda, como hacen nuestros vecinos y el grueso del mundo, que hoy, entre paréntesis, casi todos los países tienen déficit fiscal, manejable, a tasas, se financian a tasas bajas porque han cumplido, no han defolteado la deuda, no han hecho quitas, pueden acceder. Entonces, en Argentina, como eso no pasaba, cada vez que había déficit fiscal, uno decía, che,
o están colocando deuda y algún día no la van a poder pagar, o están directamente inyectando pesos en la economía, que es lo que pasó en el último tiempo de Cristina sobre todo y los 4 años de Alberto. Entonces la gente decía, che, hay más pesos en la economía, sube los precios, pero también compro dólares. ¿Por qué? Porque obviamente esos pesos no sirven para nada. Entonces, o me pago un recital, un viaje, un auto, o compro dólares. O sea, que los precios de la economía subían y se distorsionaban por la incertidumbre que había Claro. y por la desconfianza que Por había. una política monetaria que en Exacto. realidad estaba ligada no Era errante. más que nada porque estaba ligada al Tesoro, no era libre el Banco Central. Aunque le pusieras una carta orgánica que diga que es independiente, si vos tenés déficit fiscal y nadie te lo presta, nadie te presta la plata, el Tesoro le pide al Banco Central. Entonces, Y eso explicaba que la gente decía, che, si sube el dólar es porque en realidad esto es preludio de que hay una crisis. Por lo tanto, yo subo los precios. Entonces, subía el blue, subían los precios. Si o había sea un salto que del si oficial, ahora, subo si los ahora precios. suben los precios es meramente por una cuestión especulativa Bueno, que nos quedó de es un nuestra trauma de la historia, niñez. y no es que los argentinos seamos malos. De hecho, las últimas 2 semanas no lo vimos a nivel generalizado. Cuando vemos el IPC, nosotros relevamos los precios, pero sí había algunos rubros puntuales que aumentaron cuando subió por varias semanas el tipo de cambio financiero, porque dijeron, che, hay algo que acá no está funcionando, o puede haber, si se sale del cepo, o si se acuerda con el Fondo Monetario, una devaluación. Entonces, bueno, yo por las dudas aumento. O si hay un salto cambiario, aumento. Cuando en realidad Argentina, si funcionara normalmente, en realidad el salto a precio debería ser mínimo, porque es una economía cerradísima, donde en realidad vos deberías trasladar solamente lo que te aumenta el costo del producto importado porque aumentó el tipo de cambio y que capaz que es un insumo chiquitito. Por ejemplo, del pan en la panadería, solamente el insumo que te ve afectado es el trigo, pero vos después tenés el transporte, el panadero que tiene sueldo, tiene que pagar alquiler, etc. En realidad vos no deberías trasladar todo, pero en Argentina, por la dinámica de lo que pasó en la mayoría de los tiempos, en donde vos veías que había un salto del tipo de cambio producto de que no aguantaba más ese esquema donde vos intervenía el Banco Central, ya no tenía dólares y estaba lleno de pesos, sabías que esto era una dinámica de crisis. Y como eso es la regla que hemos vivido siempre, es la reacción. ¿Qué pasa? Cuando vos esto no pasa, porque vos en el mercado de dinero a lo largo del año pasado arreglaste lo que son los pasivos, no inyectás más pesos porque no tenés déficit fiscal, y fuiste arreglando el tema de las LELIC de distintas maneras, con BOP reales, pasándole la deuda al Tesoro, no hay esa generación de pesos, no deberías tener problema. ¿Qué te faltaba? ¿Qué era la pata débil y por la cual para mí se demoró la salida del cepo? Que el Banco Central se había quedado sin reservas. Por lo tanto, decía, sí, está bien, no suben, no hay tantos pesos, pero el Banco Central no tiene dólares y si hay volatilidad no puede intervenir porque no tiene con qué intervenir. O sea, estaba el gobierno evidentemente especulando con esperar ese apoyo financiero Claro. para fortalecer las reservas para evitar cualquier posible Sobre todo, corrida. más que nada cuando... Para dar seguridad al mercado. Cuando ¿no? vos mostrás que tenés cada peso está más que respaldado, generas más confianza. Claro. No quiere decir que no hubieras podido salir de otra manera, pero obviamente te hubieras visto con menos herramientas para poder intervenir. Este esquema de bandas, donde si va arriba de 1.400 el Banco Central puede vender para que no pase de ese nivel, si vos no tenés reservas, nadie te cree que vos podés reservar. Claro. Ahora vas a tener al final de mayo 23.000 millones de dólares de reservas líquidas que vas a haber puesto en el Banco Central y haber sacado de estas letras intransferibles. Creo que si la cuenta no me falla por cómo están valuadas en el Banco Central desde el año pasado, casi que sacás todas las letras intransferibles, que contablemente en realidad el Tesoro las tiene en más de 69.000 millones de dólares, porque las valúa a valor total, pero en realidad valen menos. No tienen valor de mercado, entonces es difícil con qué criterio, pero como una especie de criterio de valor Lo que técnico. estás haciendo entonces en la primera etapa con la plata que te entra es saneando el balance del Banco balance del Banco Central, dejándolo a cero, cuando bueno, a partir de ahora todo lo que ingrese sí, como dicen, es crocante. O Pero está, no, ojo, acá hay algo importante. no para usarlo. Lo para el aclaró tesoro. Milei y te lo vuelvo a aclarar a Sí. vos. ¿Qué significa tipo de cambio flexible? Que en realidad la oferta y la demanda la determina el mercado. ¿Qué quiere Sí. decir? ¿Quiénes ofrecen dólares? Los exportadores que liquidan, aquellas inversiones que entran, ya sea para comprar bonos, para invertir en un país, préstamos que consiga alguna empresa. Si en algún momento baja el riesgo país y el gobierno coloca deuda, van a entrar dólares. ¿Y quién demanda dólares? Pagos de deudas, pagos de intereses, compra de dólares del argentino que quiera comprar con su aplicación, importaciones, salida de dólares por turismo. También los turistas que entran ofrecen dólares. Ellos, el juego de la oferta y la demanda, que es lo que pasó ayer,
determinan ese nivel de tipo de cambio que vimos y que el Banco Central no interviene. Ayer no intervino, por ejemplo, no compró ni vendió. Por eso explicaba Milei ayer a Fantino que toda la exportación que venga del agro no es que el Banco Central se la va a comprar y acumular reservas. Eventualmente, adentro de la banda, mientras el tipo de cambio esté entre 1.000 y 1.400, podría eventualmente comprar para acumular reservas, pero no es que tiene que hacerlo. Solamente compra si el dólar baja del piso de la banda. Pero, a ver, primero vamos a ver este fragmento a donde Milei habla sobre las retenciones al campo con Majul, que es otra nota, y nos vamos a meter un poquito Dale. en ese tema. A las exportaciones tradicionales se las hemos bajado transitoriamente, es decir, que vuelven en junio. En ¿Vuelven? junio. Sí. Sí, porque dijimos que eran transitorios, así que es más, avísele al campo que si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en junio le vuelven las retenciones, claro. Me parece que no va a tener necesidad, que lo deben estar escuchando, presidente, y viendo por la cantidad de gente que está escuchando y viendo Bueno, eso lo radio. puede controlar usted. Yo, No. yo estoy en el despacho, estoy en el despacho. Está bien. Bueno, ahí está, forzando de alguna manera, obviamente, al campo a liquidar pronto. ¿Por qué necesita el gobierno que liquide pronto? Todos decían los economistas hasta la semana pasada, el campo retiene liquidaciones porque está esperando que suba el dólar, los importadores compran anticipado porque tienen miedo que suba el dólar. Entonces está diciendo, bueno, basta. De retener hay que vender. Bueno, lo primero que ya que se haya anunciado cómo iba a ser el nuevo esquema cambiario, sacó esa incertidumbre que se había generado, que duró un mes y pico, cuando el presidente en la apertura de sesiones dijo, voy a mandar un decreto por el acuerdo con el fondo. Se empezó a discutir esto con demasiada anticipación, Claro. con lo cual obviamente fue un mes y medio de muchísima incertidumbre que nos remitió a las épocas de cepo más duro, donde eso era lo general. Tenías todo el incentivo a importar todo a dólar oficial y a liquidar lo menos posible al dólar oficial, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó este mes y medio, de donde todo el mundo estaba esperando. Bueno, si hay un salto cambiario, ¿por qué voy a liquidar más bajo? Y por las dudas los importadores se apuraron. Ahora, obviamente, ese incentivo no está, pero el mensaje era que como la baja de retenciones, la norma era hasta junio, la pregunta era si iba a durar o no. Hay más incentivo aún si sabés que además de todo, no solo ya sabés cómo es el esquema cambiario, sino que además se te acaba esa baja transitoria de retenciones, va a ser transitoria por ahora, por lo menos este año probablemente, mientras que a algunos ya se les quitó definitivamente, pero aquellos que era la baja transitoria, soja, los principales productos agrícolas, maíz, saben que eso es una ventaja que tiene una ventana de tiempo, ¿no? Ahora, cuando los exportadores finalmente venden y tienen que liquidar las exportaciones, esos dólares que consiguieron con esa operación, ¿no?, de exportación, pasan por el Banco Central. Y eso es lo que se llama la liquidación de dólares de No, las pasan de por el cosecha. mercado único y libre de cambios que no las compra el Banco Central. Ah. La compra un privado, como te decía antes. Es el libre juego de oferta y demanda que no estamos acostumbrados. Claro, pero ¿por qué antes si liquidaba el banco, si No. liquidaban los... Pasan por el mercado de cambios, lo que pasa es que el Banco Central, con el crawling peg, lo que tenía que hacer era, a ese tipo de cambio, si había más oferta de dólares que demanda de dólares, los compraba para que no bajara el tipo de cambio, ok, ¿entendés? Eso perfecto. se llama esquema de tipo de cambio controlado? fijo, pero en realidad es un fijo que se mueva al 2% mensual o al 1% mensual, ¿sí? Funciona de esa manera. El Banco Central se compromete en el dólar oficial a mantenerlo a un determinado nivel. Cada vez que hay más demanda de dólares que oferta de dólares, que es lo que pasó el último mes y medio, el Banco Central tiene que vender para que ese tipo de cambio se mantenga. Ahora, mientras el tipo de cambio esté entre bandas, es un tipo de cambio en donde el Banco Central no tiene que quedarse con los dólares. Directamente los compra a otros. Hay alguien que está demandando dólares, importadores, etc. Por eso te digo, si hoy bajara el tipo de cambio, ¿qué quiere decir? Que en realidad, respecto de ayer, hay más oferentes que demandantes, entonces baja el tipo de cambio, el nivel Bien. de tipo de cambio. El Banco Central no tiene por qué intervenir, ¿sí? Hay también, bueno, hablábamos hace un rato del apoyo de Trump, hay un corte que habla de eso, pero creo que es un poco redundante a lo que ya estábamos hablando, acerca de qué significa esto.
uno mal pensado o uno de la oposición podría decir, bueno, pero ¿a qué costo vienen a darnos el apoyo? ¿A qué costo nos prestarían? ¿A qué costo nos bajarían los aranceles? Siendo que Argentina tiene tantos productos naturales, ¿no? Que pueden servir, tantas reservas naturales que pueden servir a cualquier economía del mundo en los tiempos que corren. ¿Se sabe a qué costo? ¿Se sabe la letra chica de qué es lo que estuvieron hablando o no? No, no se sabe. Lo que sí te digo es que Estados Unidos en realidad con Argentina no tiene mucho problema porque uno de los temas que tenía Estados Unidos es el enorme déficit comercial que tenía con algunos miembros. Con Argentina en realidad es bastante equilibrado el balance, Claro. con lo cual tampoco es un mercado para ellos. Si mirás de dónde importan, no es que somos un mercado tan relevante para Estados Unidos. O sea, China es el mercado más bueno, relevante. China sin duda, y después todo lo que tiene que ver con el NAFTA, que quedó fuera de esta negociación, obviamente es súper relevante, o países asiáticos donde compran muchos productos electrónicos, insumos, o algunos otros países asiáticos donde muchas empresas textiles, por ejemplo, tienen su producción. Entonces es muy sensible para Estados Unidos. Y yo creo que la alianza, como te decía antes, en lo que tiene que ver con lo estratégico, incluso con la mirada estratégica que tiene Estados Unidos ahora respecto de, por ejemplo, la energía y el rol de China en América del Sur y en América Latina, yo creo que es algo que les preocupa y para ellos es sin duda que Argentina tenga, digamos, una buena relación comercial y estratégica es algo positivo, sobre todo que en la región tampoco tiene tantos aliados, ¿no? Entonces no creo que sea mucho más que eso. Argentina es un mutuo beneficio, si querés, desde ese punto de vista estratégico, ¿no? Para Estados Unidos. ¿Y qué crees que puede... primero, antes. Se me ocurre que cualquier economía afectada por la guerra comercial lanzada por Donald Trump puede pensar, pongo una filial en la Argentina y importo o exporto a Estados Unidos productos que sean importados de otro lado o que se terminen de armar en Argentina. ¿Eso puede pasar? Y podría pasar, hay que ver el tema de costos. Argentina está lejos, estamos en una región alejada, con lo cual el tema fletes, pero obviamente todas estas cuestiones, sumadas a las normas que Argentina ha ido haciendo con la ley bases, con el RIGI, el régimen de incentivo de grandes inversiones, y ahora salir del cepo, que lo importante de salir del cepo es salir, pero que dar la señal de que se hicieron los deberes para que a nadie se le ocurra volverlo a poner, significa que Argentina tiene, junto con las reformas económicas, reglas de juego que hagan atractivo que vengan inversiones al país. Y esto es importante. Obviamente hay camino por recorrer, sigue teniendo que haber una reforma tributaria, baja de impuestos, todo ese camino que se planteó en los 10 puntos del Pacto de Mayo que se firmó el año pasado en julio, que no se le da mucha bolilla, pero que es súper interesante porque es la hoja de ruta en definitiva, que está atrás de lo que el gobierno planteó como metas y que está haciendo en alguna medida y que creo que hay mucho por hacer. Entonces yo creo que es un montón de normas que hagan que alguno invierta en el país. Por supuesto que tener allanado el camino con Estados Unidos, una vez que se confirme, porque todavía hay que seguir trabajando para eso, siempre es positivo de cara a tener inversiones, que es lo que Argentina obviamente necesita, ¿no? Hay un corte de la entrevista de ayer con Fantino a donde Milei habla de la proyección de crecimiento o de expansión económica del segundo semestre. Llegaron el segundo semestre con los brotes verdes. A ver, ¿lo tenés? El primer trimestre la economía argentina se expandió al 6%, en el segundo se va a expandir al 8%. ¿Ahora? Claro. ¿Al 8? ¿Te das cuenta? Digo, son los números que tiene Ramiro Castiñeira. Entonces, dicho esto, rompimos otro mito. Metimos un ajuste en un contexto de credibilidad cero, porque la reputación del país era cero y fue expansivo. Todo el mundo me dice, loco, ¿cómo hiciste para hacer un ajuste que sea expansivo? Semejante ajuste y que sea expansivo. Y la tercera dimensión es que si vos haces semejante ajuste, tu popularidad se tiene que destrozar. Mi popularidad, digamos, está constante. Tuvo un pico en enero porque la gente se pone más bullish en enero y después bajó y, digamos, está en torno al promedio. Está más o menos 3 respecto al promedio. Entonces, ¿por qué, digamos, estamos con niveles de popularidad tan altos? Porque hacer el ajuste es absolutamente popular, porque se lo cargamos al Estado, no a la gente. Por eso sacamos... Bueno, ahí lo que se lo cargan al Estado y no a la gente, tiene algunos paréntesis vinculados a todo lo que está pasando con los jubilados, ¿no? Pero
¿Es posible que haya... ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre expansión económica y crecimiento económico? Hay una diferencia, Sí, ¿no? en realidad te diría entre recuperación y crecimiento sería la diferencia, si querés, más ok. que expansión. Recuperación es cuando vos caíste y volvés después al mismo nivel. Crecimiento es cuando vos lográs crecer en forma permanente o sostenida en el tiempo, cosa que Argentina no hace desde 2011, muchísimos años que estamos sumidos en un estancamiento y donde recuperabas años de caída, años de recuperación, ¿no? Esto es lo ¿El primero. pronóstico de este año entonces cuál sería? Bueno, nosotros hay que volver a mirar, pero nuestro pronóstico es que probablemente crezcamos entre 5,5 y 6. Esto en parte... Para, Sí. crecer entre 5,5 y 6 interanual no se da desde la soja a tasas chinas. Bueno, también con en la salida Kirchner. de la pandemia, pero porque habías caído Claro, tanto más que... de, sí, como 7%. Sí, y lo que es interesante es que estamos volviendo, o muy cerca cuando uno mira las variables que es la medición mensual del PBI, que es el EMAE, en volumen, a los niveles casi tocando los máximos que tuvimos, que fueron en 2018, y después tuviste uno en 2022, cuando saliste a la salida, digamos, de la pandemia, y cuando abriste todo, tocaste ese nivel, mediados del 2022, y de ahí en más la economía Eso empezó a caer de nuevo. significa, el EMAE es la... Estimador mensual de actividad económica, que es como la medición del PBI, que es el valor agregado de los argentinos en un determinado periodo, ¿no? Que es, en definitiva, la clave o la medida de ingreso general. Y sin esto, y acá es algo importantísimo, cuando uno mira de 2011 ahora al 2024, el PBI estuvo estancado. Terminaste fin del 24, 5% arriba del fin del 23, como te decía antes, cerca de los picos históricos, pero cuando lo ves en tantos años, por persona que trabaja, que según la encuesta permanente de hogares del INDEC, que es la medida de productividad, cuánto producimos por persona que trabaja, la productividad te cayó 20%. Produjimos 20% menos que de 2011 en volumen. Por eso, los salarios, las jubilaciones están peor. No hay manera de que estén mejor si no lográs romper con eso. Ahora, para lograr ese crecimiento que vos planteabas, necesitas que las bases sean sólidas, no por producto de la típica mirada kirchnerista de un gobierno que gasta, que el gasto público llegó a 40% del tamaño de la economía, y con esa mirada de gasto y le pongo plata en el bolsillo a la gente, la economía crece. No, eso es mentira. Creces y así como creces un año, caes el otro porque no estás generando muchas veces gasto, pero de la mano del otro lado no hay quien produzca, ¿entendés? Entonces generás y ahora desequilibrios. estamos en una situación en la que esta expansión de la economía significa que hay más plantas... A ver, paréntesis, se produjo con una retracción del gasto público de 5 puntos del PBI. O sea, el que produjo la expansión no fue el gasto que ajustó, fue sino el gente que sector sacó, privado. el sector privado sacó... Cuando de mirás, su la propio- inversión es la que más creció en los segundo semestre. Esto también es la inversión una extravagancia. es muy importante, es clave. Y lo que también obviamente recuperó, aunque los datos decían no, porque miramos consumo masivo, hay malos datos de consumo, es el consumo privado. Se recuperó. Lo que pasa es que obviamente había caído muy fuerte, lo mismo que la inversión. La clave este año va a ser cómo, después de haber recuperado al final del 24 los niveles, todo lo que habías caído, puedas seguir creciendo de una manera ordenada, de una manera que no sea insostenible como lo era cuando vos inyectabas plata con gasto público, que muchas veces era para financiar cosas que no tenían ninguna productividad, y un Estado enorme que tampoco te daba los servicios que se supone que te tiene que dar, ¿no? Pero digo, crecimiento, ¿sí? ¿Qué tan cerca estamos de crecer? Entendí que vos dijiste que podía proyectarse un crecimiento interanual del 5 al 6%. Sí. ¿Eso es recuperación o crecimiento Y esta genuino? vez va a ser crecimiento porque en realidad estás ya sobre los niveles más altos que los que había llegado. La clave acá es que esto se sostenga a lo largo de los años y no sea un año solo. Por eso te decía, para eso uno tiene que mirar qué es lo que está provocando el crecimiento. Y la respuesta es, hoy las reglas de juego de ordenar la macroeconomía, a la cual todavía falta para que uno crea que hay estabilidad, se ganó, que todavía es que la inflación siga bajando, que es un resultado, ¿no? Que la inflación siga convergiendo a niveles más bajos, pero sobre todo que se siga haciendo porque el gobierno ordenó sus cuentas, no gasta más de lo que tiene, trata de ser eficiente en cada gasto y saca normativas que generan costos
y trabas para el sector privado de manera tal que generes incentivos para invertir, junto con que empiece a haber crédito, que eso no sale de la nada. El crédito empezó a existir para el sector privado porque se corrió el sector público. Porque los bancos lo que ya estaban haciendo últimamente era prestarle al Estado directamente o indirectamente. ¿Por qué? Porque los pesos que primero había emitido el Banco Central para prestarle al Tesoro se sacaban con una normativa de un Banco Central que normaba todo, con tasas mínimas de plazo fijo, con cepo, entonces la gente algo colocaba en plazo fijo y le pagaba una tasa más alta a los bancos para que le dejaran en el Banco Central, las LELIQ, ¿no? Entonces no había crédito al sector privado. Ningún país crece sin crédito. Primero el crédito doméstico y en segundo lugar, si se cumple a lo largo del tiempo, que esto no va a ser tan inmediato, que baja el riesgo país, que somos creíbles, el sector privado poder tener crédito también, que entren capitales para financiar el sector privado. Hubo algo de financiamiento el año pasado a empresas que se financiaban más bajo que el Estado, muy loco eso, Sí. YPF y algunas otras, pero hace falta que eso sea mucho más generalizado. Nuestros vecinos tienen mercado de crédito doméstico desarrollado que les permite justamente poder financiar a las empresas, a las pymes, también financiar el consumo a tasas bajas, y no porque son planes oportunamente, debidamente hechos por el gobierno cuando hay una elección y quieren que la gente gaste, ¿no? Sino porque es genuino, ¿no? ¿Podemos hacer un pequeño ayuda a memoria para la persona común y corriente que está en su Dale. casa para saber cuáles son los impuestos que permanecen en la compra al exterior? Por ejemplo, bueno, se abrieron importaciones, puedes comprar por Amazon. Ahí te clavan un montón de impuestos, por ejemplo. Sí, bueno, sí, tenés el impuesto, es el 30%, tenés el impuesto del dólar tarjeta, o sea, ese impuesto, pero no tenés... Pero si vos pagás el dólar tarjeta, si vos pagás la tarjeta dólar contra dólar, ¿tenés ese impuesto? Si lo pagás con tarjeta y después cancelás tu tarjeta con dólares, no tenés que pagar ese impuesto. Perfecto. Pero sí el 30% de compras del exterior, ¿o no? No, eso se sacó. Es dólar contra dólar, porque cuando vos haces una compra, te aparecen un montón de impuestos en la factura. Claro, hay algunos impuestos que directamente se sacaron. Tenías el impuesto país que también se sumaba, que eso ya se eliminó y que te abarató esos pagos. Y después tenés algunos puntuales, podés tener alguna retención, pero que después te devuelvan, pero ya no tenés más. Ese 30% lo podés, digamos, de alguna manera eludir. Y de hecho lo propuso el propio gobierno, es decir, pagalo con dólar de tus propios dólares, que ahora no teniendo cepo, no tenés ni siquiera que ir al MEP, al dólar MEP, que era el dólar financiero, podés comprar dólares en el mercado oficial. Bien. Desde directamente tu aplicación. Bien, ahora, para comprar dólares en los bancos, vuelvo a insistir con esto, si bien ya me lo aclaraste, si vas con efectivo que no está bancarizado, solo se pueden comprar $100, pero si vos tenés plata en el banco y querés comprar dólares, no tenés tope. No tenés tope. El único tope que tenés es el mismo tope que tenés para tener plata en tu cuenta, que es que vos tengas, y muchas veces los bancos te preguntan, o un recibo de sueldo, facturación, Claro, o sea, que sea plata. que no te entre plata que tengas por un que depósito. puedas justificar, pero eso es un tema que tiene que ver también con ARCA, la ex AFIP, ¿no? O sea, que es lo que los bancos, obviamente, es todo formal, vos tengas debidamente contabilizado, no tenés ningún problema. ¿Qué pasa con el turismo en el exterior? Por ejemplo, yo quiero sacar a través de una app americana un pasaje de avión, porque parece que es más barato. Ahí me aplican el 30%. Bueno, si vos pagás con dólares, o sea, con tus dólares que tenés en tu caja de ahorro en dólares, no te aplica. Y si lo pagas con tarjeta, lo mismo que antes. Tenés que pagar dólares con dólares. Perfecto. Y es importante esta aclaración porque en enero y febrero casi el 50% de los dólares que se gastaron afuera con tarjeta se pagaron con el dólar tarjeta, es decir, con ese impuesto adicional. ¿Por qué era importante en ese momento? Porque pasaba por el mercado del mercado único libre de cambio, sino por el MEP, o sea, por el dólar financiero. Hoy es el único mercado, o sea, porque como el MEP es un poquito más caro, van a tender a igualarse, comprás dólar oficial hoy, pero puedes elegir. Todo lo que sea gastos con tarjeta fuera del país y compras dentro del país al exterior, pasa lo mismo. Claro, lo pagas con tu cuenta en dólares, con lo cual no tenés problema. O si lo pagas con tarjeta, al momento de pagar, pagás dólares con dólares. Esa opción te lo ofrece la aplicación o tu home banking. Te dice, ¿cómo quiere pagar el consumo en dólares? ¿Con pesos o con dólares? Cuando pagas con pesos, te ponen impuestos. De hecho, en la liquidación de la tarjeta también te aclara. Si usted estos dólares los quiere pagar
con dólares, tiene que restarle estos impuestos. Bien. María, muchísimas gracias por estar en Border. No, de nada. Nos vemos. Gracias por estar ahí. Compartan el material. Vamos a subir también los shorts. Suscríbanse, denle like y activen las notificaciones para saber todo el material que vamos subiendo. Nos vemos la próxima.